¿Por qué ignorar las provocaciones afecta tanto? ¿Te has dado cuenta de que algunas personas parecen hacer cualquier cosa con tal de provocar una reacción en ti? Una frase al azar, un comentario extraño, una sutil insinuación lanzada al aire. Y sin darte cuenta, ya estás en medio de todo. Responder. Explicar. Defenderse, es como si me hubieran arrastrado a un juego sin siquiera haber aceptado jugar. Y la verdad es esta. No toda provocación es accidental, es una prueba. Y la mayoría de la gente fracasa en ello. Hoy vas a comprender la psicología que hay detrás de esto, y por qué ignorarlo en el momento adecuado puede llevarte a un nivel que casi nadie puede mantener. Siempre te han enseñado una cosa. Que defenderse es un signo de fortaleza, que responder de la misma manera es inteligencia, no dejarlo pasar es una señal de respeto propio. Pero en la práctica, eso no es fortaleza. Eso es impulso. Es una reacción automática. Y eso tiene un problema, quien reacciona sin pensar se vuelve predecible. Y todo aquello que es predecible, puede ser explorado, provocado e incluso controlado. En este video, usted comprenderá. O a la mente de las personas, el simple error que destruye por completo este efecto, y cómo eso puede convertirte en una persona mucho más difícil de manipular. Hay algo sencillo que muchos no comprenden. Cuando alguien te provoca, no busca tener razón, solo quiere una reacción. Eso es todo. Quiere desestabilizarte, jugar con tus emociones. Y cuando respondes de inmediato, sin pensar, le das justo lo que buscaba. Ignorar a la gente, en este caso, no es debilidad, sino inteligencia emocional. Porque quien controla sus emociones, no está controlado por nadie. Imagina una situación común, alguien hace una broma, un comentario sarcástico o una observación hiriente. La tentación es responder, defenderse, explicarse. Pero al hacerlo, le estás cayendo en el juego. La psicología es clara, quien te provoca quiere afectarte. Y si lo consigue, ya ha ganado. Por lo tanto, ignorar a ciertas personas es la forma más rápida de salir de ese juego sin malgastar energía. Ahora viene lo más interesante, cuando dejas de reaccionar, todo cambia. La persona que te provoca empieza a perder interés porque ya no obtiene respuesta. Es como hablar con alguien que no contesta, cansa después de un rato. Y cuando aprendes a distanciarte de ese tipo de personas o simplemente a ignorarlas, rompes un patrón del que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está atrapada. Y eso es precisamente lo que abre la puerta a una comprensión aún más profunda. Aquí es donde mucha gente cae sin siquiera darse cuenta. Tras participar en el juego de la provocación, la persona cree que debe responder, pensando que explicarse, defenderse o refutar resolverá la situación, pero en la práctica, esto casi siempre empeora las cosas. Porque cada respuesta conlleva un mensaje oculto, esto me afectó. Y eso es lo que busca el provocador. No necesita tener razón, solo necesita una reacción. Al responder, confirmas que te afectó, incluso si tu respuesta es inteligente o está bien construida, en definitiva, le has dado importancia a algo que debería ser irrelevante. E ignorar a la gente en ese momento es precisamente romper esa transmisión de valor. El problema es que mucha gente no se da cuenta en el momento y reacciona impulsivamente, pensando que se están afirmando o defendiendo, pero en realidad, solo están cayendo en la trampa del otro. Es como si regalaran energía, atención y tiempo. Y cuanto más sucede esto, más se repite el patrón, porque quien provoca aprende rápidamente que funciona. Hay un detalle importante que casi nadie percibe, responder no solo perpetúa el ciclo, sino que refuerza la conducta. Literalmente, le enseñas al otro a continuar. Así que el conflicto nunca termina, solo cambia de forma y reaparece constantemente. Por eso, distanciarse de las personas que viven con este tipo de dinámica cambia por completo la situación, porque simplemente se deja de alimentar ese patrón. Y cuando eso sucede, empieza a surgir algo aún más interesante. Cuando no se responde, el silencio empieza a pesar más que cualquier posible respuesta. La mente de la otra persona empieza a buscar explicaciones que no existen, y esta falta de reacción crea una incomodidad difícil de ignorar, que poco a poco se convierte en un efecto psicológico mucho más fuerte que cualquier discusión.
Y es precisamente en este punto donde el juego cambia, sin que digas una sola palabra. Cuando decides ignorar a la gente, sucede algo inusual, la otra persona se queda sin respuesta. Y esto parece simple, pero no lo es. El cerebro humano odia quedarse sin una explicación. Necesita entender qué pasó, necesita cerrar ciclos. Pero el silencio no revela nada. Ni pistas, ni reacción, ni señal. Y esto empieza a molestarte de una manera que pocas personas pueden soportar. Ahora imagina esta escena con más calma, como si la vieras desde fuera. Alguien te provoca esperando una reacción inmediata, pero no recibe nada. Ni respuesta, ni defensa, ni señal visible de incomodidad. Al principio, esto no parece gran cosa, solo silencio. Pero en la mente de la otra persona, este silencio empieza a interpretarse de varias maneras a la vez. Primero surge la duda. Un simple pensamiento, ¿de verdad lo vio? Luego, esa duda crece y se convierte en inquietud. ¿Lo ignoró a propósito? ¿No te importó? ¿No tuvo ningún efecto? Poco a poco, el cerebro intenta llenar ese vacío con explicaciones. Y cuantas menos respuestas hay, más se esfuerza la mente por comprender. Después, entra en juego una capa aún más poderosa, el ego. La persona comienza a cuestionar su propio impacto. ¿Acaso no fui importante? ¿No logré llegar a él? Y aquí la psicología da un giro radical. Porque quien intentó provocarte y meterse en tu mente, ahora se encuentra atrapado en la suya propia, tratando de resolver algo que no obtiene respuesta. En este punto, ignorar a la gente no es solo guardar silencio, es romper un patrón. El cerebro humano está diseñado para responder a estímulos, para buscar respuestas, para comprender la relación causa-efecto. Cuando esto no sucede, surge un vacío mental. Y este vacío no permanece neutral, comienza a ocupar espacio, a crecer y a repetirse en forma de pensamientos. Y aquí está el detalle más importante, cuando mantienes este silencio de forma constante, sobre todo si empiezas a alejarte de quienes disfrutan provocando a los demás, dejas de ser un blanco fácil para la interpretación. Te vuelves impredecible. Y los humanos no lidiamos bien con lo que no podemos predecir ni controlar. Esto crea una incomodidad lenta, casi automática, como si el cerebro intentara forzar una respuesta que nunca llega, y es precisamente en este punto donde la situación empieza a cambiar de verdad. Hay algo muy básico, casi instintivo, en los seres humanos: a nadie le gusta sentirse ignorado. Cuando ignoras a la gente, no solo dejas de responder, sino que interfieres con dos aspectos fundamentales de la mente humana: la necesidad de ser reconocido y la necesidad de sentir cierto control sobre la situación. Y cuando estas dos necesidades desaparecen simultáneamente, el cerebro experimenta una incomodidad inmediata, casi automática. Ahora bien, reflexiona detenidamente sobre la situación: alguien te provoca, esperas una reacción, incluso imaginas cómo deberías responder, tal vez hasta construyes mentalmente una continuación del diálogo. Y de repente no recibes nada. Ninguna respuesta, ninguna reacción, ninguna señal de que haya tenido algún efecto. El silencio rompe la expectativa. Y cuando la expectativa se rompe, el cerebro no se detiene, sino que empieza a trabajar sin descanso para intentar llenar ese vacío. Primero surge la simple confusión: ¿qué significa esto? Luego, esta confusión se transforma en un análisis constante: ¿lo vio o no? ¿Fue intencional? ¿Realmente no le importó? Y cuando pasa el tiempo sin respuesta, la mente comienza a tomárselo como algo personal. ¿Fui insignificante? ¿No logré afectarle? Aquí es donde la psicología cambia completamente de rumbo, porque el foco se desplaza de la provocación a la persona que la provocó. En este punto, ignorar a la gente no solo crea silencio externo, sino que genera un ruido interno mucho más intenso. El cerebro detesta las preguntas sin respuesta porque está diseñado para cerrar ciclos, comprender las causas y predecir reacciones. Cuando esto no sucede, cae en la repetición, intentando encontrar lógica donde no hay retorno. Y cuanto más se mantiene este patrón, especialmente al distanciarse de quienes disfrutan provocándolo, más se debilita su capacidad para leerlo.
dejas de ser predecible, y esto provoca que el cerebro de la otra persona entre en un bucle mental tratando de resolver algo que simplemente no tiene solución. Y es en este punto donde la dinámica cambia a otro nivel. Y aquí llega un punto de inflexión que cambia por completo la forma en que ves a las personas. No toda provocación se trata de un ataque. A menudo, se trata de una necesidad. La persona que provoca no es necesariamente fuerte, segura de sí misma o superior. La mayoría de las veces, simplemente intenta llamar la atención. Es como una súplica disimulada. La psicología detrás de esto es simple. Cuando alguien no puede llamar la atención de forma positiva, intenta hacerlo por cualquier medio. Imagina que te ocurre esto: un comentario pasivo-agresivo, una broma ofensiva, una observación que intenta menospreciarte. En el fondo, no se trata de poder, es una necesidad disfrazada. Y cuando le sigues el juego y respondes, le das a esa persona exactamente lo que quería: presencia en tu mente. Pero cuando ignoras a esas personas, rompes ese ciclo sin esfuerzo. Simplemente no alimentas aquello que fue creado para atraerte hacia adentro. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, cuando empiezas a distanciarte de las personas que exhiben este tipo de comportamiento, notas un patrón. No saben manejar el silencio. Porque el silencio no valida, no confirma, no les da voz. Y esto genera un fuerte impacto psicológico, casi como si la propia naturaleza de la provocación empezara a perder su fuerza, y ahí es donde se abre el siguiente nivel. Cuando empiezas a ignorar a la gente de forma sistemática, algo cambia sin que tengas que decir una palabra. No solo evitas una discusión o te alejas de un conflicto, en la práctica, estás definiendo una postura. La psicología social demuestra que una postura no se limita a lo que dices, sino principalmente a lo que no haces. Y el silencio, en este contexto, es muy elocuente. Comunica un mensaje sencillo: esto no me afecta. Lo más interesante es que esto no se percibe como discurso, sino como comportamiento. Y el comportamiento pesa más que las palabras. Cuando alguien intenta provocarte esperando una reacción y no la recibe, su cerebro empieza a replantearse cómo te ve. Porque quien reacciona participa en el juego emocional. Quien reacciona está involucrado. Pero quien no reacciona no compite, está fuera del juego. Esto cambia automáticamente la percepción. La persona deja de verte como alguien fácilmente influenciable y empieza a percibirte como alguien más difícil de manipular. Esto no ocurre de forma consciente la mayoría de las veces, es casi instintivo. El cerebro humano interpreta una respuesta como participación y la falta de respuesta como una posición de superioridad sobre la situación. Con el tiempo, esto crea una especie de jerarquía invisible en las interacciones. No una jerarquía verbal, sino una que se percibe. No necesitas imponerte, dar explicaciones ni competir por espacio. El simple hecho de no reaccionar ya reorganiza la forma en que te tratan. Y cuando esto se repite en diferentes situaciones, especialmente cuando te distancias de las personas que disfrutan provocando a los demás, este patrón se vuelve aún más evidente. En definitiva, no se trata de aparentar superioridad ni de intentar dominar a nadie. Se trata de evitar dinámicas en las que se pierde el control emocional. Y cuando el entorno percibe esto de forma constante, algo cambia en el comportamiento general a tu alrededor. La gente empieza a pensárselo 2 veces antes de ponerte a prueba, y es precisamente entonces cuando entras en un nivel de interacción diferente, donde muchas cosas que antes te atraían simplemente dejan de funcionar. Esto es algo que marca una gran diferencia, pero casi nadie lo entiende realmente. Ignorar a la gente no se trata solo de no responder, se trata de demostrar, en la práctica, que no te importa en absoluto. Y eso lo cambia todo. Porque la provocación solo funciona cuando encuentra a alguien que reacciona. Si no hay reacción, no hay resultado. Imagina una situación sencilla: alguien dice algo para provocarte, esperando que te enfades o reacciones de inmediato, pero no muestras ninguna reacción. No discutes, no te explicas, no te involucras en la situación. Simplemente sigues con tu vida. En psicología, esto rompe las expectativas de la otra persona. Porque contaban con tu reacción, y cuando ésta no se produce, parece que su estrategia no funcionó.
Y cuando esto se convierte en un hábito, sobre todo cuando empiezas a alejarte de las personas que constantemente intentan este tipo de comportamiento, quienes te rodean empiezan a darse cuenta de algo. No es fácil provocarte. No es fácil hacerte enfadar. Y esto cambia la forma en que te tratan, porque ya no saben qué esperar, y esto abre la puerta al siguiente punto, donde mucha gente comete grandes errores. Aquí es donde muchas personas se pierden todo el efecto sin darse cuenta. Ignorar a la gente funciona muy bien hasta que rompes ese patrón. El problema surge cuando intentas arreglarlo después. Por ejemplo, alguien te provoca, lo ignoras inmediatamente, pero horas después o al día siguiente vuelves y respondes. Esto arruina por completo tu posición. Porque en la mente de la otra persona, el mensaje es claro, en realidad no lo ignoró, simplemente tardó un tiempo en reaccionar. Y eso lo cambia todo. En psicología, la coherencia es lo que mantiene el impacto. Si vacilas, pierdes autoridad. Y cuando oscilas entre ignorar y reaccionar, vuelves al juego sin darte cuenta. Piénsalo así, intentas demostrar que no te importa, pero luego vuelves a discutir. ¿Qué comunica eso? ¿Qué has estado pensando en ello todo el tiempo? Y entonces, el efecto de ignorar a la gente desaparece al instante. El silencio solo tiene poder cuando es real, continuo, sin réplicas. Por eso, distanciarse de quienes te provocan constantemente requiere una postura firme, no una reacción emocional. Y cuando realmente entiendes eso, empiezas a darte cuenta de otro nivel. No se trata solo de ignorar, se trata de cómo te posicionas todo el tiempo, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y eso lleva directamente al siguiente punto, aquí es donde la mayoría de la gente se confunde por completo. Creen que ignorar a la gente se reduce a guardar silencio y nada más. Pero eso no define la fortaleza. Lo que realmente importa es la energía que transmite el silencio. Hay un tipo de silencio que transmite control y otro que transmite inseguridad. Y la gente lo percibe más rápido de lo que uno podría imaginar. Cuando alguien te ignora por miedo, por no saber cómo reaccionar o por sentirse incómodo, todo se va desvaneciendo en pequeños detalles. No hacen falta palabras para que se note. Su comportamiento, su vacilación y su falta de firmeza lo delatan. Ahora bien, cuando el silencio proviene de la claridad, de alguien que simplemente no ve motivo para comunicarse de esa manera, la interpretación cambia por completo. No pareces perdido, sino consciente de tu propia posición. Esto tiene un efecto directo en el entorno. Cuanto más mantengas esta postura y te alejes de quienes intentan provocarte constantemente, más difícil será que te afecten. Los intentos de desestabilizarte pierden su efectividad al no encontrar respuesta. Cuando esto sucede, la dinámica cambia, dejas de ser un blanco fácil y te conviertes en alguien que ya no participa en estos juegos emocionales, lo que conduce directamente al siguiente nivel de esta psicología. Ya no se trata solo de ignorar a la gente, se trata de cambiar la forma en que reaccionas ante el mundo. Cuando empiezas a sentirte cómodo, dejas de reaccionar impulsivamente. No porque te estés conteniendo, sino porque ciertas cosas simplemente ya no desencadenan tus emociones. La psicología detrás de esto es bastante sencilla. Quienes reaccionan constantemente se vuelven vulnerables. Quienes optan por no reaccionar comienzan a escapar del control de los demás. Con el tiempo, te das cuenta de algo importante, algunas provocaciones siguen ocurriendo, pero ya no te afectan como antes. Pasan desapercibidas sin generar ese impulso automático de reaccionar. No es que no sientas nada, sino que has aprendido a no darles importancia. Y eso cambia por completo tu forma de pensar en las interacciones. Y la gente que te rodea también lo nota. Intentan ponerte a prueba, provocarte, obtener alguna reacción, pero ya no consiguen el mismo resultado. Esto no se debe a que te hayas convertido en otra persona, sino a que has dejado de jugar a esos juegos. Y cuando empiezas a alejarte de quienes se regodean en ello, naturalmente te conviertes en alguien más difícil de afectar emocionalmente. En definitiva, te mantienes presente en las situaciones, pero ya no eres alguien que se desequilibra fácilmente. Y eso cambia por completo la forma en que los demás te tratan, incluso sin que tengas que decir nada. En definitiva, la idea es más simple de lo que parece,
no controlas lo que hacen los demás, pero sí controlas completamente cómo reaccionas ante ello. Y ahí es precisamente donde la mayoría de la gente falla. No es la provocación lo que tiene poder, es la reacción la que le otorga poder. Cada vez que actúas impulsivamente, respondes en el calor del momento o intentas ganar una provocación, pierdes el control y entras en el juego emocional de la otra persona. Y en ese juego, nadie gana realmente, solo se desgastan. Por eso, aprender a ignorar a la gente no se trata de ser frío, sino de ser consciente. Se trata de comprender cuando algo merece tu energía, y cuando no la merece en absoluto. Ahora piénsalo, ¿cuántas situaciones en tu vida te han desequilibrado simplemente por reaccionar demasiado rápido? ¿Cuántas personas te han seguido provocando solo porque se dieron cuenta de que les funcionaba? El cambio comienza cuando dejas de dar esa retroalimentación automática. Cuando decides no alimentar ciertos patrones y empiezas a alejarte de las personas que viven en ese tipo de dinámica. Y aquí está la pregunta más importante: ¿quieres seguir siendo alguien fácil de provocar o alguien que ya no participa en ese tipo de juegos? Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí aprenderás a comprender y controlar este tipo de psicología en tu vida diaria antes de que te controle a ti. En definitiva, no se trata de provocar ni de ser provocado. Se trata de algo más profundo, el control que tienes sobre tus propias reacciones. Porque cada vez que reaccionas impulsivamente, renuncias a parte de ese control, pero cada vez que eliges el silencio, lo recuperas. Y cuando eso empieza a tener sentido en tu vida, se produce un cambio aún mayor. Dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a elegir dónde invertir tu energía, y esto no solo cambia la forma en que lidias con las provocaciones, sino que cambia la forma en que tratas a la gente en general. Porque llega un punto en el que te das cuenta, no todo el mundo merece tener acceso a ti. Y ahí es donde surge la siguiente etapa de esta evolución psicológica. La decisión de cortar lazos y no mirar atrás. En el siguiente video, comprenderás la psicología detrás de aquellos que simplemente abandonan relaciones, ciclos y personas, sin regresar, sin arrepentimiento y sin dar explicaciones.